Bien, se ve, ¿verdad? ¿Se puede visualizar el PPT? Sí, doctor. Aún no. Supervisa. No, ¿lo ve? Ya se está viendo, sí. Yo Ya, tampoco ok. lo veo yo todavía. Veo que está llamando, pero no veo el PPT. ¿Alguien puede ver el PPT? Sí, ya apareció, doctor. Ya, ok. Vamos a empezar entonces de una vez. Bien, de acuerdo a lo programado pues en el silo, nos toca hoy día revisar lo correspondiente a esta semana 25 en relación a plan, programa y proyecto. Entonces vamos a poder revisar rápidamente todos estos puntos, estableciendo algunas diferencias y algunos ejemplos aplicativos en relación a estos tres puntos, ¿no? Debemos recordar que en este caso el logro a alcanzar es que podamos analizar y aplicar los conocimientos sobre plan, programas y proyectos vertidas por esta vía, de tal manera que van a presentar una información de forma ordenada y precisa al culminar esta sesión, que sería ya para la próxima semana con sus respectivos profesores de práctica. Antes vamos a dar algunos alcances sobre qué llamamos nosotros políticas de alcance nacional, políticas de Estado, política general de gobierno. Debemos tener en cuenta que el Estado viene a ser una organización jurídica, no una representación jurídica, mientras que el gobierno viene a ser pues una organización de personas, ¿no? Mientras que en el primer caso es tiene una vigencia permanente, ¿no? En cuanto a políticas de Estado a largo plazo. En este caso, los gobiernos tienen una vigencia temporal, ¿no? Que justamente están diseñados para poder cumplir las políticas de Estado, ¿no? En ese sentido, vamos a encontrar un conjunto de políticas que van a ser priorizadas y que se van a desarrollar a través de políticas nacionales. A eso le llamamos nosotros políticas generales de gobierno. Pero el accionar del Estado a largo plazo viene a corresponder a lo que denominamos nosotros política de Estado. Y esto conlleva que las decisiones de políticas a través de las cuales se prioriza como un conjunto de objetivos y acciones va a connotar la política nacional. De tal manera que las políticas nacionales son de cumplimiento prioritario por todas las entidades y niveles de gobierno, ¿no? Se marcan estas políticas que al final todas las instituciones tienen que cumplir fielmente, ¿no? Para hablar entonces de política de Estado, estas se definen pues como lineamientos que se van a dar de manera general, que van a orientar el accionar del Estado en el largo plazo. ¿Con qué finalidad? Obviamente con la finalidad de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. Estos se van a dar por consenso, ¿no? Mediante diferentes tipos de eventos como el Foro del Acuerdo Nacional, ¿no? Por acuerdos políticos y en diferentes estamentos, ¿no? Pero debemos recordar que el Acuerdo Nacional dio 35 políticas de Estado, las cuales fueron agrupadas en 4 ejes, ¿no? Como uno de ellos es la democracia y Estado de Derecho. El segundo, equidad y justicia social. El tercero, competitividad del país. Y el cuarto, como Estado eficiente, transparente y descentralizado. Entonces, todos estos lineamientos van a surgir justamente de estos eventos que se realizan para formar y dar a conocer las políticas de Estado, ¿no? Que van a ser cumplido por los diferentes gobiernos que puedan alcanzar, en este caso, como resultado de las elecciones que se han realizado en cada momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que darnos cuenta que existe una visión del Perú al 2050 y esto, como lo vuelvo a repetir, es básicamente por diferentes acuerdos que se han establecido, como la política número 13, que habla sobre el acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social, ¿no?
y además también de otros eventos como el acuerdo de partidos políticos, el acuerdo nacional, la coordinación nacional en la reforma de salud, ¿no? Y así sucesivamente. De tal manera que esto ha provocado o dado como resultado una política nacional multisectorial, en este caso de salud, ¿no? Hasta el 2030, en donde se van a abordar los diferentes determinantes sociales, el funcionamiento eficaz y eficiente del sistema de salud, la reducción de los efectos negativos de las enfermedades, promover el desarrollo de las potencialidades de la población y aumentar el financiamiento en salud, pues, ¿no? Entonces, todas estas políticas van a llevar a dar como resultado políticas en cada sector que tienen que cumplirse a través de los diferentes planes que vamos a ver, de diferentes programas y diferentes proyectos que se puedan dar en el marco de estos lineamientos, ¿no? Y estos son los ejes de la visión del Perú al 2050, ¿no? Estos ejes que han sido prácticamente elaboradas más o menos allá por allá en el 29 de abril de 2019, ¿no? En una sesión del Foro del Acuerdo Nacional, en donde se aprobó por consenso pues estos ejes de visión del Perú al 2050. Y esto justamente sirve como base, ¿no? Para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, el cual debemos tener en cuenta que debe contener pues los lineamientos de política, las prioridades, los objetivos, las metas y las acciones de orden estratégico para el desarrollo armónico, para el desarrollo sostenible y descentralizado del país, ¿no? Que de forma consistente en el tiempo van a ser trascendiendo los cambios, van a ir trascendiendo a través de los múltiples cambios de gobierno, ¿no? Que se va a dar. Entonces, estos marcan la pauta inicial, la base para que se vayan formando desarrollando los planes, programas y proyectos que van a darse de manera sectorial, ¿no? En el Ministerio de Salud, por ejemplo, hay programas que vamos a ver algunos de ellos a continuación, ¿no? Pero antes de esto, tenemos que ver cuál es la relación que existe entre las políticas nacionales y el planeamiento estratégico, ¿no? Con respecto a la política nacional de modernización de la gestión pública, esta va a estar orientada pues al logro de resultados que impacten de manera positiva en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país. Y es así que se establecieron como primer pilar de la gestión pública a resultados que se deberían dar de acuerdo a las políticas públicas nacionales y el planeamiento, ¿no? Y acá entra este punto importante que vamos a ver sobre planeamiento estratégico, ¿no? Bajo este concepto, entonces, las políticas nacionales surgen justamente para que cuenten con objetivos claros, ¿no? Y obviamente van a estar dentro de las políticas de Estado, van a identificar problemas de la agenda pública y que estos van a verse reflejados en objetivos establecidos en los diferentes planes sectoriales, ¿no? Multianuales, ¿no? Que van a cumplirse a lo largo de todo el tiempo que se ha establecido, ¿no? Pero ¿qué cosa es la planificación? Hemos dicho que un componente importante en el cumplimiento de estas políticas tiene que ver con la planificación. Y según la Real Academia, nos dice pues que planificación viene a ser el plan general metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo determinado, ¿no? Entonces, esto tiene que darse de manera armónica para poder llegar al desarrollo económico, al desarrollo social, desarrollo cultural, etcétera, ¿no? Pero en términos de gestión de organizaciones, nos menciona que esto viene a ser un proceso de toma de decisiones. ¿Con qué fin? Con el fin de poder alcanzar un futuro deseado, ¿no? Teniendo en cuenta la situación actual, los factores intervenientes, los factores internos, externos, que puedan influir en el logro de los objetivos, ¿no? Y además debemos tener en cuenta que dentro de esto de la planificación existen ciertos componentes, ¿no? Como por ejemplo el componente de la planificación, monitoreo, evaluación y coordinación, ¿no?
Y estos, a su vez, pues, la razón de ser de esta planificación estratégica tiene que ver con el poder conseguir soluciones, ¿no? Soluciones ante problemas que se puedan dar, tratar de lograr fortalecer las oportunidades que tiene una institución, una empresa, y también para cumplir pues, ciertos requisitos como estándares para lo que es la calidad de una organización, ¿no? Entonces, las políticas, programas y proyectos son algunos de estos posibles objetos utilizados en el logro de esta planificación estratégica, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos decir que hay, de acuerdo a la institución, de acuerdo a la empresa, vamos a encontrar pues que, por ejemplo, hay empresas pequeñas que para poder cumplir una determinada estrategia, se vale de un proyecto, ¿no? Pero también encontramos algunas organizaciones que van a tener inclusive programas y estos programas a su vez van a tener proyectos, ¿no? En organizaciones de mayor envergadura, como están a cargo en este punto en los ministerios tanto de salud, de economía, vamos a tener en cuenta que existen planes que estos a su vez pueden tener múltiples programas, ¿no? Y cada uno de estos programas a su vez puede tener uno o más proyectos, ¿no? Y cada proyecto tiene, pues, a su vez, diferentes actividades y estas actividades también para poder cumplirse van a tener inclusive tareas que se puedan asignar a una persona o un grupo de personas, ¿no? En cuanto al planeamiento estratégico, entonces podemos decir que viene a ser un proceso que parte de la consideración de las prioridades del país y de sus ámbitos de gobierno, ¿no? Que conlleva a que se establezca una reflexión rigurosa que realiza cada institución del Estado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder dar algunos objetivos que se van a ser expresados mediante resultados, ¿no? Entonces el objetivo viene a ser ese, ¿no? Y acá vamos a ver, pues, los diferentes niveles de planificación en el sector público, desde la planificación normativa, la planificación estratégica, táctica y operativa, ¿no? Cuando hablamos de la planificación normativa, esto se va a dar pues al más alto nivel, ¿no? De una organización y establece la política general, ¿no? Que incluye no solamente la parte de la filosofía, sino también valores, la ideología, y que van a dar las pautas para poder conseguir los objetivos generales, ¿no? En este nivel se traduce en la política o políticas que se trazan las orientaciones de la organización, ¿no? En relación a la planificación estratégica, por ejemplo, vamos a ver que acá se deciden las prioridades de acción, ¿no? Y las alternativas entre diferentes orientaciones que se tomarán en el futuro. Esto quiere decir que se va a plasmar en los denominados planes estratégicos y su alcance son los fines, ¿no? Por parte de la planificación táctica, vamos a ver pues que en este nivel las alternativas ya han sido decididas en base a las estrategias, ¿no? Acá se debe definir claramente cuáles son los objetivos generales, así como estructurar y programar las actividades y los recursos para alcanzarlo, ¿no? Entonces acá vamos a ver que este es un conjunto inclusive de varios programas que vamos a tener en cuenta, ¿no? Y por último, en la planificación operativa, en este nivel vamos a ver que se van a concretar los objetivos, ¿no? Las metas, y lo que se trata es definir los objetivos específicos de corto plazo. Sobre todo eso para poder cumplir aquellos objetivos de mediano y largo plazo, ¿no? Y acá estamos hablando, pues, de los proyectos que se van a dar a este nivel, ¿no? En esta diapositiva vemos, pues, una tabla que nos indica los tipos de planificación de la cual hemos estado hablando, ¿no? La planificación normativa, estratégica, táctica, operativa, ¿no? Y vamos a poder comparar la duración en relación a todos estos tipos de planificación. Por ejemplo, en la planificación normativa, la duración es casi permanente, ¿no? Y vamos a ir viendo ahí que este tiempo va a ir reduciéndose hasta un año, inclusive en la parte de la planificación operativa, ¿no?
Entonces hay una marcada diferencia en cuanto al factor tiempo, ¿no? El fin o propósito de cada una de estas, de estos tipos de planificación también son distintas, ¿no? Por ejemplo, en acá la parte de la planificación normativa, la definición de la razón de ser, la ideología, se va a dar a este nivel, ¿no? Dando consigo políticas generales que se van a traducir en la política y misión, ¿no? En la planificación estratégica se determinan los macroobjetivos, los fines y las estrategias generales que van a dar actividades como orientaciones generales y prioridades para poder traducirse en líneas estratégicas, ¿no? En la planificación de tipo táctica vamos a encontrar, vamos a ver pues de qué acá se van a definir los objetivos generales, pero de un tiempo menor, ¿no? A mediano plazo, y ver la disposición de los recursos que van a servir para conseguir estos objetivos, ¿no? Mediante ciertas actividades que tienen que ver con la distribución de recursos y actividades para alcanzar estos objetivos generales, ¿no? Acá vamos a encontrar, como lo había repetido anteriormente, a los programas, ¿no? Y en la última parte se van a definir los objetivos específicos de corto plazo y también la utilización de ciertos recursos, ¿no? Este es en la planificación de tipo operativa. Y cumpliendo o desarrollando actividades en el tiempo y espacio asignado y también con los recursos que se han también asignado para este tipo de planificación, ¿no? Y acá estamos hablando pues de los proyectos, planes operativos, ¿no? Que se van a dar a este nivel. Por lo tanto, en el marco de la modernización de la gestión pública, las políticas nacionales deben formularse sobre problemas priorizados de acuerdo a las necesidades y demandas ciudadanas, ¿no? Y en ese caso, el CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, marca las pautas como órgano consultor para poder llevarse a cabo todas estas formulaciones de los planes y políticas de Estado, ¿no? Vemos acá en esta diapositiva también algo importante como es la mejora continua, ¿no? Y para esto es importantísimo también el conocimiento integral de la realidad. Tenemos que tener un diagnóstico situacional, ¿no? Para poder plantear a dónde queremos llegar, ¿no? Que es el futuro deseado, ¿no? Mediante cómo lo vamos a hacer a través de políticas, de planes que estén debidamente coordinadas e integradas, ¿no? Y esto se va a dar a nivel de las políticas y planes para poder más adelante también realizar la mejora continua a través del seguimiento y la evaluación, ¿no? Viendo cuándo avanzamos y cómo mejoramos, ¿no? Es importante también precisar que para el logro de que para lograr estos propósitos, los sectores deben desarrollar sus capacidades de rectoría, ¿no? Respecto a las políticas nacionales, lo cual va a implicar justamente fijar los resultados y establecer estándares de calidad en los servicios públicos, ¿no? Y proveer de asistencia y financiamiento necesario para el logro de dichos resultados. Cuando nosotros vamos a revisar esto del Plan Nacional Concertado de Salud, esto se ha elaborado pues bajo diferentes eventos como habíamos mencionado, ¿no? Una de ellas viene a ser el Acuerdo Nacional y también teniendo relación con los objetivos de milenio, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Todos estos son insumos para poder establecer a dónde vamos, ¿no? Establecer cuáles son los objetivos que vamos a tener que cumplir, ¿no? Mediante el desarrollo de diferentes eventos, como por ejemplo, les decía, el Acuerdo Nacional y el Acuerdo de Partidos Políticos, los objetivos de milenio, y otros eventos más que van a ser importantes para poder priorizar algunos objetivos que se deben ser tratados y solucionados en el sector salud, ¿no? Una vez ya ubicados en, en este contexto, ya hemos visto de dónde provienen las políticas de Estado, la política de gobierno, ¿no? Vamos a ver qué cosa es el plan, pues. El plan
como tal viene a ser un documento de trabajo que especifica cuáles son los objetivos que van a ser el motivo de alcanzar, ¿no?, durante un tiempo determinado. Obviamente que para establecer este plan tiene que existir un diagnóstico situacional, ¿no?, de lo que vamos a enfrentar y una evaluación de las dificultades que van a servir inclusive para tomar o llevar a cabo un conjunto de acciones que se van a realizar. Entonces, acá se van a establecer o se van a especificar estas prioridades, ¿no? Van a darse algunos criterios, unas políticas, recursos, presupuestos, inclusive el calendario, la programación, ver los responsables y evaluación, ¿no? De tal manera que cuando hablamos de plan podemos hablar de tres tipos, ¿no? Como lo hemos establecido hace un momento: el plan estratégico, el plan táctico y el plan operativo, ¿no? Entonces, debemos recordar que este plan viene a ser la intención y proyecto de hacer algo, con la idea de poder solucionar a través de objetivos planteados, ¿no? Acá tenemos entonces los tres tipos de planes: plan estratégico, el plan táctico o funcional y el plan operativo, ¿no? En el caso del plan estratégico, para quedar claro, estos van a liderar, ¿no? Lideran estos planos las cúpulas jerárquicas, ¿no?, la alta dirección. Y estos se van a formular por un tiempo determinado de entre 5 a 10 años aproximadamente, que van a estar orientadas a cumplir las metas o los objetivos que se hayan trazado en la organización, ¿no? Asimismo, en el plan táctico, estos van a estar a cargo, pues, de los directores de las áreas o departamentos, ¿no? Y acá se determinan cuáles son los temas y aspectos que se deben trabajar a mediano plazo, en un tiempo aproximado de 5 a 3 años, ¿no? Lo cual va a tratar de garantizar el mejor uso de todos los recursos disponibles, tratando de llevar a su optimización, ¿no? En el caso del plan operativo, estos van a estar comandados por los mandos medios, ¿no? Los jefes, los coordinadores, supervisores, y que van a ser formulados justamente por directores por un tiempo de aproximadamente un año, que en este caso va a establecer cuál es el rol de cada individuo en cada estamento, ¿no? Y esto obedece, pues, a cuestiones tácticas y estratégicas, ¿no? Vemos acá los diferentes planes de diferentes, diferentes instituciones, como los ministerios, tanto del sector vivienda, trabajo, salud, y diferentes ministerios, ¿no? Que cada uno tiene un plan estratégico central multianual, PECEN, ¿no? Y estos justamente viene a ser un documento que se ha elaborado por cada uno de ellos, ¿no? Que obviamente presenta estrategias de desarrollo del sector para el logro de estos objetivos, ¿no? Debemos recordar que estos planes estratégicos sectoriales se elaboran más o menos por un periodo aproximadamente de 5 años, de lo que dura un gobierno normalmente, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de estos planes, ¿no? Y en el sector salud, pues debemos recordar que tienen que tener, ser planes que debidamente articulados mediante un enfoque participativo, ¿no? Y el planeamiento estratégico prospectivo, ¿no? Para analizar algunas de estos objetivos estratégicos e indicadores y acciones estratégicas, vemos acá como uno de los objetivos es mejorar la salud de la población, que esto va a conllevar un ratito, que esto va a conllevar a acciones estratégicas, ¿no? Como por ejemplo la reducción de la mortalidad materna y neonatal, la reducción de la desnutrición infantil y anemia, controlar las enfermedades transmisibles, disminuir las enfermedades no transmisibles y reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por factores externos. En el segundo objetivo estratégico, ampliar la cobertura de aseguramiento para la protección de salud, vemos pues que vamos a ver como indicador importante es el porcentaje de afiliación al seguro para poder cumplir ciertas acciones, ¿no? Incrementar la cobertura de aseguramientos
público de la población pobre y pobreza extrema, expandir la oferta de servicios de salud, modernizar la gestión de servicios de salud, generar capacidades para el desarrollo e implantación de tecnologías de investigación y información sanitaria, ¿no? Con respecto al tercer objetivo, ejercer la rectoría y gobernanza en el sistema de salud en beneficio de la población, vamos a ver que en este caso el indicador viene a ser el porcentaje de satisfacción de los usuarios, ¿no? De la atención recibida. Y las acciones estratégicas vienen a ser de fortalecer la autoridad sanitaria, fortalecer la promoción, protección y restitución de derechos, crear e implementar el sistema de monitoreo y evaluación de políticas en salud pública y de las políticas públicas de impacto de salud pública, ¿no? Reforzar los arreglos interinstitucionales para la gestión multisectorial y territorial, ¿no? Entonces, acá vemos entonces algunos de estos objetivos estratégicos que van a estar alineados a sus indicadores y a sus acciones estratégicas en el sector salud, ¿no? Entonces, cuando nosotros comenzamos a revisar el plan operativo, ya vamos a ver que este plan operativo anual también presenta los detalles sobre cómo conseguir lo planeado en el plan estratégico. Todos los planes, como hemos revisado, de acción operativo estratégico de una empresa deben estar coordinados y ser coherentes entre sí. Entonces, esto va a estar plasmado en un documento donde se establecen los objetivos y cuáles son los pasos a seguir para lograr alcanzar a través de acciones que van a estar consideradas dentro del plan operativo institucional o plan operativo anual, ¿no? Con respecto al programa, podemos decir que este es un instrumento pues, que nos sirve para poder coordinar, implementar y hacer progresar la estrategia de la organización, ¿no? También nos dan líneas generales contenidas dentro de un plan, la cual está conformada por un conjunto de programas, ¿no? Este plan viene a ser denominado así, ¿no? Como un conjunto de programas y estos programas son más complejos ya que van a estar enfocados a un ámbito amplio y suelen estar compuestos por un conjunto de proyectos, ¿no? Entonces, la secuencia ordenada de estas acciones necesarias para poder obtener determinados resultados en un plazo de tiempo preestablecido son considerados o están dentro del rubro de lo que llamamos nosotros programas, ¿no? Entonces, estos programas van a ser resultado de un análisis técnico en donde se van a tomar las decisiones más correctas para poder alcanzar los objetivos y metas y que van a estar debidamente programadas, ¿no? Acá vemos algunos programas que se encuentran dentro del Ministerio de Salud, como es el Programa Articulado Nutricional, el Programa de Salud Materno Neonatal, el Programa TBC, programa de enfermedades metaxémicas y zoonosis, las enfermedades no transmisibles, prevención y control de cáncer, reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, prevención y manejo de condiciones secundarias en salud en personas con discapacidad y control y prevención de salud mental. Entonces, esto le menciono porque lo que vamos a ver, hacer nosotros en la parte de la tarea es tratar de alinear todo lo que estamos hablando, revisando uno de estos programas que ustedes van a tener que seleccionar, ¿no? Uno de ellos para poder trabajarlos en equipo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de todo esto? Promocionar hábitos y estilos de vida saludables, prevenir enfermedades, tratar las enfermedades y recuperar las habilidades y capacidades, ¿no? Como objetivos fundamentales. Y es en ese sentido que cuando hablamos nosotros de proyectos, hablamos pues de esto, de un conjunto de actividades que van a ser muy concretas y que tienen que estar interconectadas y coordinadas entre sí, con la finalidad de poder satisfacer las necesidades y resolver sobre todo los problemas que se puedan presentar, ¿no? Esto tiene una justificación muy concreta y también se formulan cuando existen actividades nuevas, incluyendo mejoras o reformas, ¿no? Los proyectos vienen a ser únicos, ¿no? Y que tienen una duración muy corta, ¿no? Por lo general, pocos promotores van a estar participando, ¿no? Tiene una fecha de inicio, una fecha de finalización y van a formular objetivos específicos, ¿no? Y como le decía, vienen a ser únicos, proyectos únicos que cumplen
en base a cierto tiempo, ¿no? Que manejan presupuesto autónomo y recurren a un abanico de recursos, ¿no? Entonces, un proyecto requerirá un conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades y experiencia de las personas que van a desarrollar este tipo de acciones, ¿no? Entonces, para realizar un adecuado proyecto, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico situacional. Luego tenemos que planificar, ejecutar y someterlos a una evaluación. Entonces, todo esto se va a presentar a través de un informe que recoge todos los acontecimientos que se van a dar a través de estas 4 fases, ¿no? Que hemos estado revisando, ¿no? En el marco de los proyectos de salud, estos proyectos reúnen actividades, ¿no? Que van a ser coherentes y que van a estar enfocados a objetivos claros y precisos y que a su vez van a estar de manera integradas, ¿no? Entonces, los proyectos cumplen o tienen estos componentes, ¿no? En cuanto a proyectos de inversión en salud, por ejemplo, en el Ministerio de Salud se viene desarrollando muchos proyectos, ¿no? A lo largo de las diferentes regiones del país y con la finalidad de contribuir a alcanzar la cobertura universal en salud, pues, ¿no? Y es así que se han establecido diferentes proyectos, ¿no? De las cuales vamos a encontrar hasta 206 proyectos, ¿no? Que tienen en el nivel intermedio, ¿no? Una de ellas es la que vemos acá, las inversiones en los diferentes departamentos, diferentes regiones, ¿no? Inversiones que se van a dar en el sector salud, ¿no? Vemos también varios proyectos de diferentes regiones, como les decía, y que esto van a ser de manera precisa, ¿no? Son únicas para un determinado lugar y un determinado tiempo también. Entonces, vamos a establecer las diferencias ya, los conceptos y diferencias de lo que es políticas, plan, programas y proyectos de salud. Habíamos mencionado que todos estos nos van a ayudar a alinearnos, no van a tener, van a contener ciertas actividades para poder cumplir los diferentes objetivos que se han trazado desde el nivel más macro hasta el nivel más pequeño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de política pública, hemos establecido que es un conjunto de objetivos, de decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas en un momento determinado, ¿no? Mientras que un plan viene a ser el conjunto de objetivos coordinados, ¿no? Que también nos van a llevar a cumplir ciertas políticas en un determinado tiempo. Por su parte, el plan contiene varios programas, ¿no? Y el programa viene a ser un conjunto ordenado de proyectos independientes, ¿no? Entonces, que van a percibir justamente un objetivo común, ¿no? Y el proyecto viene a ser los instrumentos para llevar a cabo a la práctica las políticas de gobierno, ¿no? Y que van a tener un enfoque más aplicativo a la realidad, ¿no? Acá vemos un ejemplo de un proyecto sobre comunicación, ¿no? Y vamos a ver pues que el plan, como lo estábamos mencionando, viene a ser el conjunto de programas y proyectos. Los programas vienen a ser amplios y los proyectos vienen a ser mucho más concretos, ¿no? Un plan se implanta a través de diversos programas y de la misma manera cada programa implica la puesta en marcha de diferentes proyectos, ¿no? Y, y acá vemos pues los planes, cómo van a estar alineados, ¿no? Y ese es el motivo de la tarea que vamos a realizar, tratando de escoger uno de los programas que hemos visto en el sector salud, ¿no? Y cada programa cómo se relaciona con diferentes proyectos y cada proyecto con diferentes actividades y cada actividad va a contener diferentes tareas, ¿no? La actividad, entonces, para ya ir finalizando, podemos considerarlo como el medio de intervención sobre la realidad, mediante la realización secuencial e integrada de diversas acciones, ¿no? Que van a ser necesarias para poder cumplir justamente los objetivos del proyecto, ¿no?
Los programas hacen posible que y operacionalizan un plan, ¿no? A través justamente de estas actividades, ¿no? Entonces, siempre van a ser tendientes a lograr metas, objetivos y perfilados en el proyecto, ¿no? Las tareas vienen a ser mucho más concretas, ¿no? Es la acción que operacionaliza una actividad, ¿no? Son mucho más específicos, ¿no? Y que van a formar parte de una actividad, ¿no? Y estas pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, encontramos algunas tareas significativas que van a representar una parte del trabajo que se pueda medir. Las identificables, lo que van a hacer es que existan procedimientos para su realización teniendo un principio, un final y una duración, ¿no? Y las asignables, ¿por qué son asignables? Porque van a estar referidas a una persona, ¿no? O a un grupo o de personas, ¿no? O otra empresa, ¿no? Que van a poder ser de manera que al momento de identificarlas de manera sencilla y práctica, ¿no? Entonces, te reúnen estas características, estas tareas que se están mencionando, ¿no? Aquí hay una tabla a manera de demostrativa para presentar las diferencias con este ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de política de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿cuáles son los objetivos, no? Viene a ser una cuestión como necesidad de garantizar los derechos de los niños, mientras que cuando hablamos de programas, estamos hablando la manera como contribuir a que los derechos de niños y niñas y adolescentes estén protegidas, ¿no? Y cuando hablamos de proyectos, a la parte de garantizar la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eh, los actores vienen a ser casi los mismos, los diferentes involucrados, las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, mientras que los supuestos acerca de la acción se define a lo largo del tiempo para las políticas, ¿no? Los resultados de un proceso de negociación entre actores de diferentes niveles de gobierno para los programas y obviamente acá la parte de la vigencia está relacionada con la existencia del programa y a sus orientaciones en cuanto a los proyectos, ¿no? Entonces, para detallar más estas diferencias que pueden existir en cuanto a plan, programa y proyecto, podemos concluir que el plan como una decisión de carácter general, ¿no? Que marca los lineamientos políticos más importantes, ¿no? Mientras que el programa viene a ser la operacionalización a través de un plan mediante acciones orientadas a alcanzar metas, ¿no? En un determinado tiempo. El proyecto viene a ser el conducto de actividades y recordemos que vienen a ser únicos, ¿no? Dentro de unos límites temporales y de un presupuesto asignado, ¿no? Relación a las actividades, viene a ser el medio de intervención sobre la realización, ¿no? Mediante eh, secuencias integradas, ¿no? De diversas acciones, ¿no? Y la tarea, estas están inmersas en el propósito con el objetivo asignado hacia el sujeto, ¿no? Acá vemos algunos ejemplos también de otras diferencias entre planes y programas, en este caso de salud mental, donde la política habíamos establecido, el objetivo de la política viene a ser un enfoque más filosófico, se establecen valores, principios, los planes contienen estrategias, marcos temporales, recursos humanos, los programas están enfocados más a las intervenciones específicas, a la parte presupuestal, ¿no? La asignación de las prioridades en relación a las políticas, en este caso, entre salud mental y otros problemas de salud, los planes, a cómo van a actuar y los diferentes tipos de estrategias que se van a realizar, ¿no? Y así sucesivamente vemos también la parte del el componente temporal, ¿no? En donde vemos y habíamos establecido las políticas con una duración de 5 a 10 años, los planes un promedio de 3 a 8 años y los programas de 1 a 5 años, ¿no? Y los proyectos de un año más o menos habíamos revisado, ¿no? Entonces,
En un plan se consideran programas y proyectos. Los programas son amplios, como habíamos establecido, y los proyectos son mucho más concretos, ¿no? Un plan se implanta a través de diversos programas y de la misma manera cada programa implica la puesta en marcha de diferentes proyectos. Y por último, los proyectos se ejecutan a través de actuaciones. Esto como unidad mínima de efectos para la planificación, ¿no? Y que estas van a contener diferentes actividades o tareas, ¿no? Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes. Y acá pasamos a la parte de la tarea que va a ser asignada y que va a se va a tener cumplir hasta el próximo viernes 6 de enero, tal como lo mencionó el doctor Albites. ¿En qué consiste? Consiste en seleccionar uno de los programas de salud que hemos visto, ¿no? Y elaborar una matriz de alineamiento en cuanto a política, plan y programa. Entonces, la idea es revisar, ¿no?, uno de estos programas y ver cuál es la política principal, cuál es el plan y cuál es el programa de lo que ustedes elijan, ¿no? Van a tratar de hacer el análisis de manera individual y obviamente se reúnen en equipo y dan las conclusiones finales por equipo y lo van a elaborar, lo van a traducir en la elaboración de un PPT que va a ser expuesta en sus respectivos grupos de práctica, ¿no? Se va a programar ya la tarea, ¿no? Terminando la clase y lo coloco en la parte de tareas. El PPT ya está subido en el Teams, pueden revisarlo inclusive, ¿no? Y con esto, acá están las referencias bibliográficas que hemos revisado para poder elaborar el PPT. Y eso sería todo. No sé si hubiese alguna pregunta o duda. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces damos por terminada la sesión. A ver, un ratito voy a descargar la asistencia.